Pero Mateo capítulo 6 es donde Jesús nos enseña a orar. A partir del versículo, no me acuerdo si es 10, 9 por ahí, empieza Jesús a mostrarnos cómo orar realmente. Y viene la famosa oración del Padre Nuestro. Algunos la habrán escuchado con ese nombre, ¿verdad? Pero en realidad el título es Jesús y la oración, ¿verdad? Pero empieza a hablar de todo lo que menciona. Pero hay un versículo en especial que está en Mateo capítulo 6, versículo 13, que nos dice de la siguiente manera. Y nos dice, y no nos metas en tentación. Y esta parte es algo que yo le quiero invitar que usted lo subraye y que lo tenga presente en todas sus oraciones. Pero Jesús está diciendo, más líbranos del mal. Jesús está diciendo que Dios no nos meta en tentación, pero que nos libre del mal. Y de ahí entonces viene diciendo que tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos, y termina la oración, amén. Es decir, finaliza diciendo a Dios, líbranos del mal. Y eso es una oración que nosotros debemos tener presente siempre, de estarle diciendo a Dios, líbranos del mal. Porque ¿cuántos de ustedes hacen esta oración? Y a veces pensamos que lo malo llega por consecuencias del pecado, pero muchas veces es porque no pedimos protección de Dios. Pero dicho esto, todos estamos expuestos al mal del mundo. Hay cosas que en este mundo pasan malas y también hay cosas que espiritualmente pueden llegar a afectar tu vida. Pero esto es importante porque quiero hablarle de algo hoy que es un mal muy peligroso que está afectando hoy a la sociedad. Y el mejor ejemplo que se me ocurre es contárselo con una anécdota que nos pasó a mí y a mi esposa. Cuando teníamos tal vez el primer, segundo año de casados, los domingos después de iglesia nos gustaba ir a comer y demás, pero después en las tardes regresábamos a casa. Una de esas tardes fuimos a casa, compramos unas palomitas, me acuerdo, de caramelo, y nos pusimos a ver una película en el cuarto. Y estuvimos ahí viendo la película, comimos bien rico las palomitas, pero eso que termina la película y uno se duerme, ya está cansado, nos echamos una siesta. Y en eso, como a las 4 o 5 de la tarde por ahí, me levanto y me dan ganas de ir al baño a orinar, ¿verdad? Tanta Coca-Cola y palomitas y todo. Me voy al baño y cuando me estoy lavando las manos, noto que hay palomitas debajo del lavamanos. Y digo, qué raro, yo no me acuerdo haber botado palomitas. ¿Será que me cayeron en la camisa y se cayeron ahorita que me está? Digo, qué raro, porque hay palomitas. Y termino de lavarme las manos y cuando salgo del baño, veo que hay un camino hacia un cuarto donde guardábamos la basura. Y yo, qué raro, ¿qué es ese camino? Parecía como la historia de Hansel y Gretel, que iban dejando las migajas de pan, pero eran palomitas. Sigo yo el camino y me encuentro la bolsa de basura con la bolsa de palomitas del sobrante, toda regada, toda revuelta. Digo yo, qué raro. ¿Qué intruso se habrá metido a robar unas palomitas y traerse una basura? Y yo muy extrañado, llego y empiezo a buscar por el cuarto, empiezo a buscar. Digo yo, no, aquí lo que queda es seguir el camino de palomitas, a ver dónde se metió esa cosa, ¿verdad? Y empiezo a seguir en las palomitas, llego al baño y el punto de encuentro era el lavatorio, donde se lavan las manos. Ese lavatorio solo tenía una base de madera. Y digo yo, si algo hay, está ahí metido. Y hermano, donde corro algo, veo una cola gruesa, larga. Y yo, una serpiente, se metió una culebra. Hermano, cuando abro más, hermano, eso no era un ratón, era un gato hecho rata, hermano. Un monstruo, hermano, gigante, con una colota. Y yo cuando vi eso, entro en shock y yo, ¿qué es esa cosa? Peluda, grande, hecho un puño, llena de palomitas en todo su cuerpo. Por eso dejó el camino, se metió en una bolsa, se le pegaron como eran caramelo. Por eso hizo el reguero. Y yo voy y le levanto a mi esposa y le digo, amor, hay una rata ahí. ¿Cómo hay una rata? Y entramos en shock. Y entonces voy y llamo al esposo de mi mamá en ese momento. Tratamos de sacar la rata, corrimos el mueble, andábamos armados con palos de escoba, garrotes, de todo. La rata brincaba, nosotros brincábamos. Kimberly se subió al mueble de cocina. Fue un desastre, hermano, la rata, todo el desorden que hizo. Y esa rata, hermano, se escapó por los ductos de donde se deshace o se desecha el agua de la lavadora. Pero la rata empezó a volver. Esa rata era tan grande y tan mala que nos dimos cuenta que entró por el lavamanos. ¿Por qué? Porque se comió el tubo de agua. Le hizo un hueco, hermano. Yo podía meter mi mano por el tubo de lavamanos. ¿Por qué? Porque le había hecho un hueco. Se comió eso. Se comió la manguera de la lavadora. Por ahí también entraba. Y no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué? Porque había una rata en la casa.
Y hermano, y eso historia le digo porque así nos pasa a veces que en nuestra vida espiritual hay una rata en su corazón, en su casa. Y esa rata es tan peligrosa porque el problema de la rata es que, y así como este pecado o este mal que le voy a hablar, puede llegar a nuestra vida silenciosamente, sin avisar. La rata no nos pidió permiso, don Harold, doña Kimberly, ¿puedo entrar a su casa? No, se metió simplemente porque le dio la gana. No la adoptamos, se alimentaba de las basuras. Dios guarde, uno adopte una rata, imagínense cómo estaría. Pero no la queríamos y nadie la quiere ahí. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo permanece, más daños causa. No sé si usted ha visto los roedores, si usted los permite estar, empiezan a dañar las cosas, empiezan a destruir cosas, y ni qué decir de lo que puede contaminar. Entran de manera silenciosa, se esconden donde nadie las ve, pero el problema es que todo lo que tocan lo contamina. Rápidamente se pueden reproducir, entonces ya no tienes que lidiar con una rata, ahora lidias con un montón, ¿verdad? Y así el problema es que nuestra vida espiritual se va destruyendo desde adentro hacia afuera. Y ese era el problema que nosotros teníamos, que si nosotros descuidamos adentro, finalmente se va a ver en lo externo y eso va a generar un resultado peligroso. Y hoy quiero decirle que esa rata que están los cristianos hoy por hoy se llama orgullo. El orgullo es esa rata silenciosa que está en nuestros corazones que empieza a destruir nuestra vida espiritual. Porque el orgullo, hermano, no se nota. Nadie dice, hoy me quiero levantar un poco orgulloso, voy a andar jugando de vivo. Y si hoy juega Alemania, por eso me puse la camisa y hoy yo soy medio teutón, ¿verdad? Nadie se levanta así. Nadie se levanta con ganas de rajar, nadie se levanta jugando de vivo, pero poco a poco entra en el corazón y nos empieza a transformar para mal. Por eso es que este orgullo se puede alimentar del éxito, de logros, del conocimiento, inclusive de dones espirituales, inclusive de conocimiento de Dios, de heridas no sanadas y de un montón de otras cosas que termina ganando tanta fuerza que después usted no se da cuenta que es orgulloso. Porque no hay nada más orgulloso que un orgulloso no reconozca que es orgulloso. Eso es lo más difícil, porque un orgulloso no va a reconocer que es orgulloso. Le cuesta mucho. Pero cuando menos lo esperamos, hermano, estamos contaminados por dentro porque todo nuestro orgullo ya nos corrompió, nos dañó, nos destruyó espiritualmente. Y es que Proverbios capítulo 6, versículo 16, bueno, desde el 16, empieza a hablar de que Dios hay 6 cosas y aún 7 que aborrece, que detesta. Y dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Es decir, son cosas que Dios no le gustan para nada. Y el primero que dice ahí, los ojos altivos. Es decir, la persona con ojos orgullosos, que se cree superior a los demás. Entonces, Dios, esto es algo que Él aborrece, hermano. No es que lo negocia, no es que lo trata, no, es que lo detesta. Dios no detesta nada más que una persona orgullosa. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. Es decir, va a ser quebrantado y va a ser destruido, caído, la persona orgullosa y altiva. Dios detesta, hermano, cuando nos creemos superiores. Y lamentablemente, hermano, por eso a veces los cristianos ya no caemos tan bien. ¿Por qué? Porque nos creemos más que los demás. Nos creemos superiores a los otros. Y entonces, es que es el pastor, trátelo con respeto, denle la mejor comida, denle más, denle el mejor espacio de parqueo. ¿Por qué, hermano? Si yo no vine a ser servido, dijo Jesucristo, ahora, ¿quién soy yo para jugar de vivo, de creérmela? Pero el problema es que, hermanos, muchos de nosotros andamos así, creyéndonos que somos superiores, creyendo que no ocupamos nada. Inclusive a veces se nos olvida que nos da todo y jugamos de más grandes que Dios por nuestro propio orgullo. Por eso, hermano, hay una historia que a mí me impacta, porque si lo puedo decir así, como esa rata entró cuando nadie la vio, así entró el orgullo en nuestra vida. Y en 2 Samuel, lo pueden leer en el capítulo 11, el versículo 1 en adelante, empieza a contar la historia cómo David
pecó con Betsabé, que dice que David estaba en el reino, se asomó ahí por su balcón o su ventana, no sé, y que vio una mujer que se estaba bañando desnuda, la mandó a llamar, y todo lo que usted ya puede imaginarse o recordarse que hizo David con eso. Pero no fue que David dijo ese día, hoy tengo ganas de pecar, hoy estoy orgulloso. No, entró sin que se diera cuenta, porque David fue un hombre que derrotó gigantes. Un hombre poderoso, que había sido poderoso en un momento usado, inclusive hasta para glorificar a Dios, pero sin darse cuenta, su corazón se empezó a llenar de orgullo y dejó de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y no fue hasta que recibió, como decía ahí, quebrantamiento y caída que se dio cuenta, pero no se había dado notado que estaba siendo orgulloso. Y hay muchos de nosotros, hermanos, que servimos a Dios y andamos jactándonos, jugando de vivos. Yo soy la mejor voz, yo soy el mejor cantante, yo soy el que tengo el control de las redes sociales, yo soy el pastor, el que mejor predica, yo soy aquí, yo soy allá. Pero hermano, no nos estamos dando cuenta que el orgullo nos está carcomiendo. Y en el corazón, cuando de momento o de repente llega esa rata espiritual, empezamos a confiar más en lo que nosotros podemos hacer que en lo que Dios está haciendo en nosotros. Y ahí es donde, hermano, donde le digo así, el orgullo nunca va a llegar a tocar la puerta, simplemente va a entrar calladito. Va a entrar ahí y se cuela y, hermano, no va a llegar diciendo ya es suficiente, ya no necesito consejo, pero el problema es que el orgullo lo va haciendo así. Usted dice, yo ya tengo lo que necesito, no ocupo de nadie más. Yo no ocupo que nadie me aconseje, yo soy el que tengo la mejor experiencia en esto, yo soy el que ya aprendí, yo puedo solo. Y el orgullo nos hace sentir que no ocupamos a nadie, incluyendo a Dios. Porque el orgullo es peligrosísimo, hermano. Contamina tu espíritu para que creas que tú ya no puedes o no necesitas depender de nadie más, sino que con tus fuerzas, con tus capacidades, con lo que tú tienes, ya lo puedes hacer todo. El problema es que la Biblia nos enseña que eso va contrario a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3 versículo 5, que es lo que nos enseña, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No está diciendo de ciertas áreas, no, dice de todo tu corazón, hasta la parte de la vanagloria, de la altivez, del orgullo. Porque y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos de ustedes han seguido consejos de su mismo corazón? Dice, ese carro es para mí. Va y compra el carro, mala inversión. Se embarcó en lo que no tenía que embarcarse, con problemas, con ruinas. Va y dice, esa mujer es para mí, o ese hombre es para mí. Y anda ahí de tóxico, anda ahí de mal, llevando palos, sufriendo, muerto de hambre, con un montón de problemas. ¿Por qué? Porque se buscó una persona que no era para usted, que no era el indicado o la indicada. ¿Cuántas personas dicen, yo quiero ese trabajo porque lo quiero? Se mete en ese trabajo y ahora está diciendo, ya no quiero ese trabajo más. ¿Por qué? Porque cuando usted se fía en su propia prudencia, usted está siendo orgulloso, hermano. Usted está siendo cabezón en su propia soberbia. Pero por eso dice, reconócelo en qué, en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Es decir, si usted le rinde a Dios su orgullo, si usted le rinde a Dios sus pensamientos, todo, Él va a ordenar su vida para que usted tenga éxito. Pero el problema es que, como dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y vuelvo a Mateo capítulo 6 que le decía, líbranos del mal. Porque la persona que es orgullosa, más bien se está metiendo en terreno peligroso, se está metiendo en el terreno del mal. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre nos empuja a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Nos ayuda a hacer todo lo contrario a lo que una persona humilde debería hacer. Y hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero ¿cómo me cuesta a mí? Yo no digo que sea la persona más humilde, porque tampoco voy a jugar de santo, ¿verdad? Pero cómo me cuesta a mí a veces tratar con personas que todo rajan. Sí, a mí me chocan. Yo, hermano, yo siempre tuve, bueno, mi primer trabajo, aunque era ingeniero y todo, fue en una empresa casera, por así decirlo, una empresa pequeña, la gente ganaba parecido. Entonces, todo el mundo andaba en un estatus social, digámosle que bien, pero tampoco exorbitante, ¿verdad? Pero cuando llegué a una primera empresa, en una transnacional, donde había gente que ganaba mucho dinero, hermano, a mí me caía mal cómo trataban a los meseros, bueno, a los conserjes, a las personas que servían la comida en Azoda. Yo más bien con todo, al guarda, yo me sabía el nombre, lo saludaba y cómo está la familia. Yo era tan sencillo, hermano. ¿Por qué? Porque eso, así me criaron a mí.
Pero hermano, hay unos que llegaba al guardia y le abrían la puerta, ni gracias le decían. Se creían superiores. Maltrataban a otras personas. Dice, cochinada de café que me dio. ¿Por qué usted tiene que tratar mal a una persona? Porque se creen superiores. El orgullo ya les carcomió el corazón. Y hermano, qué difícil, porque las puertas favoritas del orgullo son el éxito, es el ministerio, el conocimiento bíblico, los dones espirituales, el dinero, la experiencia, un montón de cosas. De todo eso se va alimentando. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Hermano, que cuando usted llega a ese nivel donde usted ni siquiera se da cuenta que el orgullo es lo que lo está motivando más que el amor por Dios y el servir a los demás y todo eso, hermano, usted empieza a servir de mala manera. Por eso, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que así como nos tocó buscar esa rata, la rata del orgullo se esconde en lugares donde usted casi nunca lo va a notar, donde le cuesta a usted detectarlo. Por eso es que al orgulloso le cuesta tanto reconocer que es orgulloso. Por eso es que en Lucas capítulo 18, versículo 9, dice Jesús hablando de la parábola del fariseo y el publicano, y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, nótese que está hablando de ellos se consideraban justos. O sea, era una prudencia de ellos. Dice, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. Es decir, uno sabía mucho de Dios y el otro era un mundano, por así decirlo de alguna manera. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es que, hermano, se escondió el orgullo hasta en oración. Oh Padre, yo que soy el pastor de multitudes, te ordeno. ¿Yo ordenar a Dios? ¿Con qué derecho, hermano? Pero hasta ahí se esconde. Se esconde en lugares donde usted no los ve. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Que si usted es sencillo, si usted se humilla, más bien va a ser enaltecido. Y créame que cuando usted es humilde ni le interesa ser enaltecido, porque usted entiende que lo que usted está buscando, qué es lo que usted quiere. Pero el orgulloso, quiero que me vean, es el primero que pone el diezmo así en mayúscula, en grande, y levanta el sobre para que vean los hermanos que usted está ofrendando. Pero hermano, no se trata de la cantidad, no se trata de que lo note, es el corazón, hermano. Pero por eso es que Jesús contó esta historia. ¿Para qué? Para que los fariseos aprendieran, hermano, que el hombre ejemplar, dice que según ellos era el que oraba, el que ayunaba, el que diezmaba, el que tenía todo. ¿Pero qué? Todo lo hacía motivado del orgullo. Yo voy a ser el que más ayune, el que tenga más unción, para que la gente me mire, para que la gente me busque, para que... Hermano, no se trata nunca de usted esto. Se trata de Dios. Pero el orgulloso va a tratar de que todo se vuelva para él. Yo soy el importante. Si a mí me echan de esta iglesia, se cierra esto. Es que nunca se trató de nosotros, hermano. Se lo digo yo, a mí me podrá pasar algo, me podrán echar, me podrá pasar lo que sea. Que esta iglesia, si es la voluntad de Dios, va a seguir porque es de Dios. Igual con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace pensar que somos indispensables. Pero hermano, cuando usted es como ese publicano que entiende que usted más bien es pecador y que más bien ojalá Dios tenga misericordia de usted, es cuando más bien Dios va a estar cerca suyo. Pero qué difícil es, porque el orgullo siempre necesita compararse. Usted ve que en esa oración yo no soy como aquel, yo no soy como el otro, yo no tengo aquello porque yo tengo algo mejor. Hermano, el orgullo siempre se compara. Y qué feo que es andar en eso, hermano. Qué pereza de andar usted cuando usted no es suficiente o no se cree suficiente con los demás. Pero hermano, ¿por qué? Porque el alimento favorito del orgullo siempre es sentirse mejor que los demás. Yo no sé si usted ha visto, pero me da gracia, eso lo ve uno mucho en los niños, ¿verdad? Que cuando llega un niño con un juguete nuevo y dice: mira lo que me compró mi papá. Y dice: sí, pero su moto tiene 2 llantas, el mío tiene 3.
Y empiezan en ese plan a ver quién tiene más. Usted tiene una moto, pues yo tengo 5. Y así son los niños porque les gusta competir. Obviamente en los niños no está como el orgullo tan marcado. Siempre hay como ese deseo de competir. Pero hermano, en los adultos ya eso se ve feo, hermano. Pero hay adultos, ¿y qué? ¿Que tiene su carro? El mío tiene radio y Bluetooth. Y no tiene pantalla, ¿no? El mío tiene, hasta le pongo el Waze ahí para que se vea y todo. Y andan peleando como chiquillos ya adultos, hermano, jugando de vivos. Pero el problema es que, ¿qué es lo que hace el orgullo? Que siempre quiere sentirse superior. Siempre quiere hacerte sentir que tú tienes que ganar en todo. Y lamentablemente en la vida, hermano, no siempre se gana. Y no porque no merezcas ganar, es porque el que tiene que ganar siempre es Dios, es Jesús. El problema es que, hermano, puedes esconderte detrás de frases como: yo tengo más años en el evangelio, yo conozco más de la Biblia, yo sirvo, yo oro, yo busco, yo me congrego, yo tengo. Pero, hermano, nada de eso sirve, porque el orgullo es capaz de tomar algo bueno y transformarlo en una plataforma para autoexaltarnos. Es que ese es el problema, hermano. El pastorado nunca es el problema. El que sea usted cantante no es el problema. El que usted sirva a Dios no es el problema. El que usted tenga un buen trabajo no es el problema. El problema es que el orgullo transforma eso en una plataforma. ¿Para qué? Para vanagloriarse, para jactarse, para hacer lo malo. Por eso yo no sé si usted ha visto que hay jefes que son buenos jefes, que tratan a los empleados con amor, con respeto, porque ellos entienden que es una plataforma más bien ¿para qué? Para hacer el bien, para hacer justicia. Y están los desgraciados, que Dios me perdone, que son esos jefes que por posición maltratan a sus empleados, los explotan, los amenazan. A mí el primer jefe que me amenazó con que me iba a echar, adivine qué pasó, le renuncié. ¿Por qué? Porque yo no estoy para que jueguen conmigo. Yo no, a mí, el jefe que a mí me grita, a mí la fecha ningún jefe me ha gritado, pero a mí el primer jefe que me grite, en ese día revienta la carta en recursos humanos de la renuncia más la queja contra esa persona, porque nadie tiene por qué creerse superior a ti. Pero el problema es que hay gente que tiene plataformas que las transforma en cosas para usar su orgullo y para aprovecharse de los demás. Por eso, hermano, cuando el orgullo llega como la rata, contamina toda la casa, contamina todo. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo, hermano? Que muchos de los pleitos, muchas de las guerras tienen una raíz en común, que es el orgullo. ¿Quién es el país que tiene más poder nuclear? ¿Quién es el país que controla el petróleo? ¿Quién es el país que tiene aquí? ¿Quién es el país que tiene allá? Pero, hermano, no nos gusta sentirnos menos. Y ese es el problema, porque el orgullo, hermano, es el que divide matrimonios. ¿Cuántas veces los matrimonios, usted por no ceder, hermano, terminan peleándose y divorciándose? Escuchaba un día estos, me da gracia porque dice que todo hombre, cuando discute con una mujer, no debería decir la primera cosa que se le ocurra. Debería decir la tercera. ¿Por qué? Porque si usted dice la primera, le va re mal. Si dice la segunda, le va menos mal. Pero si dice la tercera, no pasa nada. Le dice, viene la esposa, comete un problema, comete un error y le pregunta: amor, ¿usted cree que me equivoqué? ¿Qué es lo primero que usted diría? Sí, usted metió las patas. Por eso no diga esa opción, hermano, porque se le hace un problema. Tampoco diga la segunda, que es: sí, pero pudo haber hecho esto diferente. Que esa es la segunda opción. No la diga. La tercera, que es: no, fue mi culpa, tranquila, aunque usted no hizo nada. Y se acabó el problema, decía él. Por eso es que, hermano, el orgullo, el no querer perdonar, el no querer pedir perdón, hermano, lamentablemente divide matrimonios. Ni quiere decir que destruye amistades. ¿Cuántas personas por orgullo han destruido amistades, buenas amistades? Que también por eso se rompen familias. Porque hay, yo no sé si usted tiene esos familiares, pero hay familiares que caen mal porque juegan de vivos. Yo tengo la mejor casa, yo soy el que tiene más plata, pero cuando lo necesitan es el que menos pone, es el que menos hace, y el que cuando va a hacer fiesta siempre cobra. Cuando el más sencillo es el que más bien invita y paga todo, hermano. ¿Por qué? Porque el problema es que el orgullo, hermano, nos separa. ¿Cuántos ministerios nos han separado por personas orgullosas?
Eso uno lo escucha un montón. ¿Por qué? Porque el orgullo produce división entre personas, entre iglesias, entre matrimonios, entre familias. Por eso es que, hermano, el orgullo siempre va a decir, yo tengo la razón. Yo no tengo por qué pedir perdón. Que venga él, yo no tengo por qué ir. Que venga ella, yo no voy a humillarme. Pero el orgullo eso es lo que te va a generar que usted más bien siempre sea el que tenga que recibir todo. Pero hermano, Filipenses 2:3 dice, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, hermano. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es que, hermano, vea lo que está diciendo. Más bien, aunque yo sea el que más sepa de Biblia, aunque yo sea el que más sepa, tengo que considerar a los demás como mejores que yo, porque algo puedo aprender de esas personas. Y el problema es que el orgullo convierte diferencias pequeñas en grandes guerras. Y es que es el problema, hermano, que cuando nosotros no pensamos que los demás sí pueden, cometemos el error. Un pastor que se llama David Gibbs decía una historia que él es abogado, él trabajó en una firma de abogados y tenía un jefe que se llamaba Tom y siempre le predicaba de Dios. Le decía, Tom, yo quiero que tú seas salvo, yo quiero que tú llegues a Cristo. Y resulta que siempre la esposa y él lo invitaban a comer y le hablaban de Cristo. Hasta que un día llegó y dijo, Tom, David, estoy harto de que me hable de Dios. Esta es la última vez que le voy a permitir que me hable de Dios. Pero no quiero escucharlo más. Ya no me invite más a salir con su esposa, porque siempre que me inviten es para decirme que me voy a ir al infierno y que tengo que ser salvo. Pero yo estoy harto, no me predique más. Y dice, bueno, pero se fue a la casa y le decía, amor, es que me dijo que ya no quiere que le hable más de Dios, pero yo lo aprecio mucho, yo quiero que él sea salvo. ¿Cómo le hago? Yo ya le he hablado las mejores prédicas, le he dado las mejores charlas, lo he invitado a los mejores eventos, pero no sé qué hacer. Y le dice, ¿y por qué no le invitas al evento de empresarios, de cristianos empresarios que va a haber en la iglesia? Tal vez sea nuestro último recurso. Y dice que lo invita y Tom le dijo, vea David, voy a ir esta vez, pero déjeme decirle una cosa. Es lo último que yo escucho usted que me hable de Dios. Resulta que van al lugar, dice que un compartir muy lindo, la gente muy amena, todo muy bonito, pero que llegó la persona que iba a dar la charla. Se suponía que tenía espacio para hablar de 25 minutos. Llega la persona y empezó diciendo lo siguiente, mire, yo la verdad no sé por qué me invitaron, yo no sé ni qué decir, yo no sé ni qué les voy a compartir. Dice que lo repitió 3 veces. Y decía David, ¿qué está haciendo él ahí? Traje a Tom para que le hablan de Dios y ya empezamos mal diciendo que ni siquiera puede hablar. Dice que andaba las anotaciones en un montón de hojas y iba por el punto número 1. Cuando de repente bregó un viento y le botó todas las hojas. Y decía, ay Dios mío, ¿y ahora por dónde voy? Ya no va a tener ni tiempo ni ordenarlas. Dice que agarró una hoja, iba por el punto 1 y dice, bueno, punto número 7. Se le desordenó todo el mensaje. Y decía David, dice, no, ya Tom no va a querer nunca más escuchar de Dios. Hermano, tenía espacio por 25 minutos. Yo iba por 1 hora y 15, hermano, y no había terminado. Y dice que entonces, dice, bueno, ya me están haciendo señas que tengo que terminar, pero yo solo quiero terminar con lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes no se quieren ir al infierno? ¿Y cuántos de ustedes ya están dispuestos por Dios para irse al infierno? Si usted no se quiere ir al infierno, levante su mano. Así cerró, hermano. David por dentro decía, a este no le enseñaron cómo se hace un llamado de salvación. A este no le han explicado cómo se tiene que hacer. Y dice que 400 hombres levantaron la mano. Y volvió a ver a Tom y Tom levantó la mano. Y dice David, yo creo que Tom no entendió que preguntaron. Seguro cree que está preguntando por qué quiere entrar a un negocio o algo. Y dice que el muchacho viene y dice, baje la mano todos. Yo creo que usted no me ha entendido. Si usted no quiere irse al infierno, pero usted hoy está listado para irse al infierno, ¿quiénes quieren que Dios los salve del infierno? Levante su mano. Y dice que levantaron los 400 hombres la mano. Volvió a ver a Tom con su mano levantada, llorando, hermano. Y dice que volvió a ver a David y le dice, David, esto es lo que me has tratado de decir todos estos años. Dice David que en su mente decía, bueno, más o menos, mejor que eso que le explicaron, pero lo he intentado. Pero dice, es que no se trata de quién sea el mejor. Se trata de que si usted se humilla,
no lo hace por vanagloria, Dios va a usarte en gran manera. Por eso, hermano, la peor consecuencia del orgullo es que Dios se convierte en tu opositor. Y esa parte, hermano, qué peligrosa que es. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, aquí yo encuentro algo aterrador, porque Dios sí resiste personas. ¿Y a quién resiste? Al orgulloso. Qué peligroso, hermano, porque Dios dice que no corrige, no que aconseja, no que exhorta, sino que más bien es, Dios resiste, repele al orgulloso. Hermano, y esto a mí me asusta muchísimo, porque yo le pregunto, ¿cuántas veces a usted le ha pasado algo o el diablo se ha ensañado en contra suya? Pero usted tiene a Dios a su favor. Usted tiene todo el apoyo de Dios. Pero hermano, ¿qué pasa cuando Dios está resistiéndolo a usted porque usted está orgulloso? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a apoyar? Porque hermano, yo no sé, cuando abres esa puerta del orgullo, hermano, Dios te va a resistir. ¿Y quién va a poder rescatarte, hermano? Porque ya Dios está resistiendo su actitud. No quieres consejo, no quieres apoyo, no quieres orar, no quieres guía. Tú dices, Dios, no tengo nada que hacer ahí, dice Dios. Por eso nos va a resistir, hermano. Por eso Isaías capítulo 2 versículo 11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Por qué? Porque Dios tiene un compromiso eterno que es destruir y derribar el orgullo. Dios quiere que, hermano, el orgullo desaparezca, porque el lugar que debería tomar Dios lo toma el orgullo. Por eso, hermano, es importante que usted entienda que, como le decía, el origen de la guerra viene por el orgullo, y por eso se dio el el origen de la primera guerra espiritual, que fue en los cielos, que usted lo ve en Isaías capítulo 14, donde habla la caída de Lucifer, que dice que, ¿cómo caíste del cielo? En el versículo 12, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mírese, es él hablándose a sí mismo, es decir, Lucifer hablándose a sí mismo, decía, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, me levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás se llenó de orgullo pensando que porque él era poderoso, era hermoso, tenía grandes cosas, podía ser mejor que Dios o igual a Dios. Se llenó de orgullo, hermano, y dice que mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucifer dijo, yo subiré al cielo, yo puedo llegar allá, yo tengo la capacidad para ser como Dios, levantaré un trono, seré igual de imponente e impoderoso. Dice, seré semejante al Altísimo, es decir, seré como Dios. Y dice que esa fue la primera rebelión en el cielo. Alguien que se llenó de orgullo. No comenzó con un robo, no comenzó con violencia, no comenzó con maldiciones, sino con qué comenzó. Con un corazón orgulloso. Con una persona que pensó más de sí mismo de lo que debería. Porque el orgullo fue el pecado que convirtió a un ángel en Satanás. Y yo he visto pastores que el orgullo los convirtió en las peores personas. He visto siervos que su orgullo los convirtió en los peores ministros. ¿Por qué? Porque cuando usted permite que el orgullo tenga relación en su corazón, empieza a destruir una guerra espiritual en su corazón hasta que te destruye. Hermano, y es que esta parte es porque nosotros dejamos de someternos, dejamos de arrepentirnos, dejamos de depender de Dios y comenzamos a parecernos a Satanás. Hay días donde más iglesias y más cristianos se parecen más al diablo que a Dios por el orgullo, hermano. Y ese es el peligro de la iglesia, hermano, que nos volvamos orgullosos, porque Dios humilla a los orgullosos, pero levanta a los humildes. Daniel, cuando usted ve el libro de Daniel y empieza a hablar en el capítulo 4, donde el Nabucodonosor se creía lo más poderoso sobre la tierra, y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Pero ¿qué dijo Dios? Mientras estaba hablando eso, Dios lo humilló, hermano, lo paró en seco. ¿Y qué fue el problema?
Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Y cuando reconocemos la soberanía de Dios, es cuando el orgullo va a empezar a desaparecer. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Y vuelve a decir: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nos da un consejo: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere el tiempo. Porque el mismo Dios que resiste al orgulloso es el Dios que levanta al humilde, hermano. Por eso yo le pregunto: ¿usted qué quiere lado estar? ¿Del lado de los que son exaltados porque usted es humilde, o de los que Dios va a resistir y más bien va a quebrar porque usted es orgulloso, hermano? Porque, hermano, la única forma de sacar la rata es exponiéndola a la luz. Hermano, qué difícil es que lo expongan a uno. Porque nadie, hermano, una rata no se elimina sola. Usted no es que ignora la rata y ya desaparece. No, hermano, las cosas no funcionan así. Una plaga se multiplica. Estaba escuchando que en Costa Rica ahorita hay un problema y lo están poniendo como alerta nacional, que hay una plaga de moscas y cucarachas. No sé si eso has escuchado, por culpa de las lluvias. Pero, hermano, usted no espera que las moscas se vayan solas y que las cucarachas se vayan solas, porque son plagas, hermano. Se meten y empiezan a hacer estragos. Pero, hermano, lo mismo pasa con las ratas. ¿Por qué? Porque primero hay que encontrarla, así como nos tocó a mí, a mi esposa, exponerla a la luz. Hermano, por eso es que Dios nos dice: examínate. Salmos capítulo 139. Esto es David hablando de lo que él ha vivido. Dice en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto es lo que nosotros deberíamos pedirle a Dios: examínanos, Dios. ¿Estoy siendo orgulloso? ¿Estoy siendo altivo? ¿Estoy siendo arrogante? ¿Por qué? Porque la humildad comienza cuando dejamos que Dios inspeccione nuestros corazones. Que Dios realmente entre y habite y nos enseñe que está mal. Pero si usted ni siquiera quiere que Dios le diga las cosas, porque, hermano, a veces no es bonito que uno le digan que está haciendo algo mal. Qué feo se siente que uno lo regañen cuando está haciendo algo mal, ¿cierto? En los trabajos dice: mira, Harold, es que esto está haciéndolo mal. Así no es, así no era lo que pedimos. Era así. A veces uno se siente mal, no se siente cómodo. Pero es que, hermano, es necesario para uno mejorar, para crecer. Y, hermano, si usted tiene estas señales, es que el orgullo está presente en su vida. Por ejemplo, le cuesta pedir perdón, hermano. Hay gente que le cuesta horrores pedir perdón. No sabe ni siquiera qué es pedir perdón. Hay gente que no acepta correcciones, siempre se justifican, no necesitan reconocimiento constantemente, se comparan con todos y con todo, se ofende con facilidad, le cuesta celebrar el éxito de los demás, siempre cree que tiene la razón. Si usted está presentando algunos acentos, hermano, usted tiene una rata metida en su casa, hermano. Y que uno es una ratota bien grande. Pero, hermano, si usted es de los que más bien reconoce errores, escucha consejo, acepta corrección, sirve sin reconocimiento, celebra el éxito ajeno, depende de Dios de la mente, déjeme decirle que usted está siendo humilde. Pero, hermano, hay un problema, y es que la rata del orgullo no es fácil de sacar. Había un hombre que cuenta una historia que me dio mucha risa. Él y su esposa, dice que están un día y llega la esposa y le dice: amor, miras que en el ático se escuchan pasos. Bueno, aquí en Costa Rica no es normal que tengamos ático, pero es como esa bodega en los cielobrazos que a veces uno hace. Y dice: amor, se escuchan pasos allá arriba, se escuchan pisadas. Y dice que el hombre fue a ver arriba y dice que encontró un agujero, hermano, pero grande así. Dice que él podía meter todo el brazo y tocar cables de electricidad y todo que estaba ahí, porque parecía que se había metido una rata. Y sí, empezaron con el tiempo a escuchar que habían pasos y se escuchaba la rata caminando por arriba. Y, hermano, para que una rata se escuche caminar es porque, imagínense la rata, ¿verdad? Dice que entonces, dice: no, aquí toca llamar al exterminador de ratas o de plagas. Llaman a un muchacho, dice que llegó un tipo, pero que tenía una pinta de loco. Llegó y dice: señor, ¿qué es lo que ocupa? Y dice: es que tengo una rata, queremos que usted se encargue. Y dice: ¿sabe qué hago yo con las ratas? Las atrapo, las cocino y me las como. O sea, así de extremo era. Le dice el señor, el dueño de casa: bueno, a mí no me importa qué haga con la rata, solo ocupo que la elimine, ¿verdad? Dice: bueno, lo que vamos a hacer es poner unas trampas con comida para atrapar la rata. Dice que pone un montón de trampas y a los 2 días llega y le dice: bueno, ¿cómo fue?
Dice, yo espero que usted haya atrapado la rata porque se escucharon que esas trampas se activaron todas, yo creo. Sonaban a cada rato esas trampas activándose. Dice que el hombre sube al ático y llega abajo y le dice, ¿cómo le fue? Le dice, Señor, le tengo una noticia. La rata se comió todas las trampas. Solo traía los pedacitos del metal de las trampas. Dejó las metales. Se comió la comida más la madera de las trampas. Se lo comió. Dice, creo que nunca me ha pasado esto, la verdad. Yo creo que con las trampas siempre ha sido efectivo, pero bueno, el segundo paso es ponerle cebos de comida con veneno. Eso sí, no permita que ningún animal, si tiene gatos, perros, no los permita que se acerque porque se mueren. Va y ponen un montón de cebos en el ático para que la rata se los coma. Y dice, bueno, y en 2 días regreso. Si usted detecta un mal olor, llámeme porque eso significa que ya la rata se murió hace rato y más bien hay que sacarla para limpiar. Dice que entonces a los 2 días regresa, sube al ático, vuelve a bajar. Le dice, Señor, le tengo una noticia. ¿Qué pasó? La rata se comió todos los cebos. Parece que le gusta el veneno. No se murió. Se comió todo el veneno a la rata, hermano. Le dice, lo único que me queda es el último y gran recurso que yo tengo. Él dice, ¿cuál es el plan C que tiene usted? Dice, traer un gato. Dice la esposa, me parece muy cruel lo que usted quiere hacer, porque un gato que ya se come la rata me parece excesivo y no sé qué. Dice, pero voy a traer el gato. Y dice, bueno, sí, tráigalo, porque en realidad no queremos la plaga. Dice que trae un gato, hermano. Dice que es el gato más feo que ha visto en su vida. Grande, lleno de cicatrices, le faltaba una oreja, parecía un gato gángster, esos malvados, ¿verdad? Bien feo el gato y grande. Y dice que, le dice, voy a dejarlo aquí 2 días y en 2 días regreso por el gato y por el ratón. Resulta que deja el gato y dice que escuchaban a veces sonidos bruscos arriba y todo y se calmaron. Dice que a los 2 días llega el muchacho, sube arriba y dice que baja con el gato en los brazos. Dice, Señor, tengo una mala noticia, el ratón mató al gato. Dice, nunca en la vida había visto esto. Nunca me había pasado esto. Él dice, el dueño de la casa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo sacamos de esa rata? Y le dice, de ahí lo que queda es dispararle. Pero eso sí, esto va a ser desastres. Va a haber tuberías rotas, va a haber electricidad rota, pero es el último recurso que tengo. Y le dice, bueno, si es lo que hay que hacerle, ¿verdad? Dice que el hombre se mete arriba y escucha, pa, 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 ¿verdad? Empiezan a volar balazos. Al ratito baja, le dice, ¿cómo le fue? Le dice, me está desafiando la rata. Me está desafiando. Dice que vuelve a subir, otra vez escucha balazos, vuelve a bajar y le dice, ¿no tiene un vasito de agua que me regale? Es que no la he podido atrapar. Hermano, 6 horas estuvo disparando hasta que logró matar a la rata. Cuando baja con un ratón, hermano, que parecía un perro, hermano, gigante. Dice que cuando vio a la rata muerta, le dice, ¿qué? ¿Se la va a comer? Dice, y es grande, si quiero lo invito, le dice el muchacho, ¿verdad? Un ratón tan grande. Pero ¿qué le quiero enseñar con esto, hermano? Que a veces que la rata puede estar tan grande que una rata ocupa decisiones extremas para ser exterminada. En nuestra casa, le contaba la historia al principio, ¿sabe cómo nos pudimos deshacer de la rata? Nunca la capturamos. Tuvimos que meter sedazo grueso, metal en las tuberías, porque fue lo único que no se logró comer para que no volviera a entrar a la casa. Hay ratas, hermano, que ocupan medidas extremas para que desaparezcan de su vida. Lo mismo pasa con el orgullo, hermano. El orgullo ocupa medidas extremas para que usted sea libre del orgullo. Santiago capítulo 4 versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ve que dice, humillen a su hermano, humillen al otro. No dice, humíllese usted y usted va a ser exaltado. Porque el orgullo, hermano, siempre encuentra culpables afuera, pero la humildad entiende que es en mí, que el problema está en mí. Por eso, hermano, ¿cómo pueden ser parte de esas medidas extremas para que usted pueda sacar el orgullo? Hermano, vuelva a la dependencia de Dios, confíe en Dios, créale a Dios, dependa de Dios. Deja de creer, como se lo he dicho estos últimos domingos con el tema de la escasez, con los otros temas que hemos visto, empiece a depender de Dios, hermano.
Deje de creer que usted depende de su jefe, de su cuenta bancaria, de lo que usted tiene en la alacena. Dependa de Dios, hermano. Aprenda de Jesús. Jesús fue el hombre más extraordinario de la tierra. Era Dios hecho hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Se comportó manso y humilde. Se hizo Dios hecho carne y vivió como un hombre más. Durmiendo a veces en camas, a veces durmiendo en piedra, pero fue humilde hasta el último día. Por eso, hermano, hay que aprender de Jesús. Viva cerca de su cruz, hermano. Es que no hay nada mejor que entender en qué estamos fallando no para vivir atados al pasado, sino para entender que Dios te sacó de algo, para no volver allá atrás. Porque el problema es que hay gente que Dios lo saca de algo y se cree superior, porque Dios ya lo libró de algo. Y es como ese drogadicto que Dios lo hizo libre, ahora maltrata a los drogadictos. Se le olvidó dónde vino. Cuando usted más bien debería ayudar a los demás a que vuelvan a salir como Él salió. Por eso, hermano, viva cerca de esa cruz de Dios para que usted pueda rendir esos pecados, hermano. Y en especial el orgullo. Hermano, practique actos de humildad. ¿Cómo nos cuesta ser humildes hoy por hoy? Pida perdón. Disfrute o celebre con el éxito ajeno, hermano. Bendiga a los otros. Comparta con otros. Porque ¿cómo nos cuesta a nosotros practicar la humildad? Pero sobre todo, hermanos, sométase a Dios diariamente, porque cuando usted se somete a Dios y le dice, Señor, hoy me someto a ti, líbranos del mal, pero Dios, examíneme y endereza mi camino. Cuando usted hace eso, va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar para bien. Por eso, hermano, le invito para que hoy usted deshaga esa rata en su casa, en su vida espiritual, del orgullo, porque hoy puede que lo esté destruyendo por completo. Porque, hermano, la solución al orgullo no es intentar parecer humilde, porque eso es otra cosa. A veces el orgulloso es tan orgulloso que no quiere verse orgulloso, que aparenta ser humilde. No, es ser humilde de verdad, hermano. Es reconocer a Dios, arrepentirse ante Él, rendirse ante Él, depender nuevamente a Dios, ver siempre a Cristo, tratar de ser como Él, pero sobre todo vivir sometido al Señor. Por eso, hermano, la respuesta de Dios al orgullo siempre va a ser la destrucción, hermano, porque a Dios no le gusta la persona orgullosa. Pero si usted se arrepiente y se humilla delante de Él, permítame decirle que Dios te va a exaltar y te va a poner en un lugar extraordinario. Porque la misma mano que resiste al soberbio o al orgulloso es el que exalta al humilde. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y